a niveles de lo que sería ya la ampolla rectal. Recuerden que tenemos los órganos genitales externos, ¿sí? Y los órganos genitales internos, vagina, cuello de útero, ¿sí? Todo esto es miometrio, el endometrio sería la capa interna, que se conecta con las trompas, la fimbria y los ovarios, ¿sí? Nuestra clase la vamos a centrar en el ciclo ovárico, ¿sí? Y en el ciclo endometrial, que ocurre a nivel del endometrio. Entonces, ciclo ovárico, como les venía diciendo, lo vamos a dividir en tres partes: fase folicular, ovulación y fase lútea. Entonces, en el ovario, o sea, en esta glándula periférica, ¿sí?, vamos a tener miles de folículos primordiales, ¿sí? Como les decía, estos folículos primordiales tienen los gametos. Recuerden que son células haploides, ¿sí? O sea que tienen 23 cromosomas, en los cuales su ciclo celular se encuentra detenido en una de las fases de la meiosis, ¿sí? Este gameto se encuentra rodeado por una capa de células granulosas, ¿ah? Entonces, este primer desarrollo del folículo, tenemos que diferenciar una primera fase, ¿sí?, que es independiente de la acción de gonadotrofinas, o sea que es independiente de la acción de FSH y LH, y una segunda fase en la cual tenemos el desarrollo de la cavidad antral con la acción principalmente de las gonadotrofinas, o sea que es dependiente de la acción de gonadotrofinas. En esta primera parte, ¿sí?, se han descrito distintas hormonas que libera las propias células de la granulosa, como por ejemplo la activina, ¿sí?, que la activina sería una hormona que libera el folículo en esas instancias, que vamos a ver que genera un feedback positivo o favorece la liberación de FSH en esta primera instancia. O sea que sería una fase folicular temprana y una fase folicular tardía, ¿sí? Vamos a ver, otro detalle que tienen que tener en cuenta es que yo les decía que mensualmente, ¿sí?, el desarrollo folicular no es llevado a cabo solo por un folículo primordial, sino que es un pool de folículos primordiales. O sea que estábamos hablando que entre 7 a 10 folículos primordiales comienzan, ¿sí?, este desarrollo folicular. Ahora, solo uno de esos folículos alcanza el desarrollo madurativo, ¿está? Y alcanza el estadio de folículo de Graf, o folículo dominante, o folículo terciario, ¿sí? O sea, son todos sinónimos. Tenemos folículo primario, secundario y terciario. Cuando alcanza este nivel, ¿sí?, está apto para liberar el ovocito, ¿sí?, hacia el exterior, que sería hacia las fimbrias de la trompa, para que pueda acceder luego al útero, ¿sí? Por otro lado, si ustedes ven, tenemos este folículo, ¿sí?, en el cual vieron que tenemos una capa de células granulosas, que son esas células que nutren ese ovocito y que están en contacto con el gameto, pero por fuera de esa membrana comienzan a otras células, que son las células de la teca, que a medida que ese folículo se va desarrollando, aumenta la proporción de esas células tecales, ¿sí? En el momento de la ovulación, el gameto, ¿sí?, va rodeado por lo que se llama la corona radiada, que en realidad es un conglomerado de células de la granulosa, que son las células que le van a proveer los nutrientes mientras este ovocito transcurre por la trompa, ¿no?, hacia llegar al útero. Y este conglomerado de células, ¿sí?, que quedan en el útero son principalmente células tecales, ¿sí?, y se vuelven a reunir y conforman el cuerpo lúteo, ¿sí? El cuerpo lúteo, chiquilines, va a ser
muy importante. ¿Para qué? ¿Saben para qué? ¿Cuál es la función del cuerpo lúteo? Libera progesterona principalmente. ¿Con qué objetivo? Mantener. Ahí está, en el caso, ¿sí?, de que este ovocito sea fecundado, ¿sí?, cumpliría con la función de la placenta durante esas primeras semanas, ¿sí? Por eso es muy importante mantener el cuerpo lúteo. En caso de que este ovocito no sea fecundado, el cuerpo lúteo degenera y se convierte en cuerpo albicans, ¿sí?, que es un cuerpo fibroso. Otro concepto importante de esta figura que tenemos que, podríamos trazar una línea, ¿sí?, a este nivel por la... Bueno, recuerden que el ovario, como todo órgano, ¿sí?, tiene una corteza y una médula. Trazamos una línea a este nivel, podríamos ir asociando conceptos. Entonces, fase folicular, ¿sí?, vamos a ver que la principal hormona implicada en este desarrollo es la FSH, hormona folículo estimulante, y también podemos asociar que en esta primera instancia la principal hormona que se libera son los estrógenos, ¿sí? Y desde la ovulación en adelante comienza a tomar un rol preponderante la LDH. No quiere decir que acá no actúe la LDH, sí, actúa, pero el rol preponderante comienza acá, ¿no? La LDH vamos a ver que es clave para permitir la ovulación, y la LDH es quien estimula la formación del cuerpo lúteo y la síntesis de progesterona. Entonces, de acá en adelante, ¿sí?, tenemos LDH, tenemos progesterona, ¿sí? Entonces, esto es un poquito de lo que les decía, ¿sí?, que la mujer nace con una reserva de folículos primordiales, pero la mayoría de esa reserva, ¿sí?, degenera, quedan atrésicos. Ahora, lo interesante es que solo de esos 30.000 folículos también, o sea, casi todos sufren atresia. ¿Por qué? Porque tienen que considerar que en realidad, como yo les decía, algunos pasan a folículos primordiales secundarios, ¿sí?, pero solo uno alcanza el estadio madurativo o terciario, ¿ya? Bueno, ¿cómo se llega a la liberación del ovocito? ¿Sí? ¿Cómo se genera el ciclo ovárico? Bueno, se genera por la regulación hormonal, ¿sí?, de las hormonas liberadas por el hipotálamo, la hipófisis y el ovario, que constituyen el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. Entonces, el hipotálamo le va a liberar el GnRH, ¿sí? ¿Se acuerdan que el GnRH es la hormona que estimula la liberación de FSH y LH a nivel de la hipófisis? ¿Se acuerdan que tenemos los axones, ¿sí?, el sistema porto-hipofisario, ¿tá?, por la cual este factor de liberación se libera al torrente sanguíneo, a este sistema porta, alcanza la adenohipófisis y a nivel de la adenohipófisis estimula a nivel de los gonadotrofos o las células gonadotrofinas, las células gonadotrofas, la liberación de gonadotrofinas, que van a ser la FSH y LH. Recuerden que en realidad siempre tenemos un precursor, ¿sí?, y de este precursor se escinde o se cliva el GnRH, que es una proteína de 10 aminoácidos. ¿Está? Entonces, la FSH y la LH van a actuar a nivel del ovario. De las gonadotrofinas, recuerden que en realidad tienen, ¿sí?, un vestigio de síntesis similar, comparten la cadena alfa, ¿sí?, pero difieren en la cadena beta, que es lo que le da la especificidad a la hormona, ¿sí?, por eso son distintas. Esta diferencia en la cadena beta es lo que permite que sean reconocidas por diferentes receptores a nivel periférico, ¿sí?
Bueno, el ovario va a liberar los estrógenos y la progesterona, ¿ah? Que son los que van a actuar en los órganos blancos, como por ejemplo en el útero, las mamas. ¿De dónde sale ese estrógeno? Bueno, vamos a ver que en el ovario, o sea, el folículo capta colesterol, ¿sí? Y tiene las enzimas para convertirlo a progesterona, a androstenediona, ¿sí? Y la androstenediona se va a convertir a testosterona o a estrona, y ambos sustratos se pueden convertir a estradiol. Pero en presencia de quién? De esta enzima, ¿sí? La aromatasa, chiquilines, es una enzima que se va a sintetizar y a expresar en presencia de FSH. La FSH estimula la síntesis de aromatasa y esta enzima es clave para poder sintetizar el estradiol. Que el estradiol va a ser el estrógeno que me va a permitir estimular, ¿sí? Que va a tener todos los efectos periféricos, no la estrona. Entonces, por otro lado, como les decía hoy, tenemos hormonas que sintetiza el propio ovario, ¿sí? Como son la folitatina, la inhibina, la activina, ¿sí? La activina se las nombré hoy, después vamos a ver la activina, después vamos a ver la inhibina. Y como ya han visto en los distintos teóricos de endocrino, o sea, la concentración de hormona periférica, ¿sí? Me regula que la síntesis de las hormonas tróficas, ¿se acuerdan? Por mecanismo de feedback o de autorregulación negativo, ¿sí? Si aumenta la concentración periférica, se puede inhibir la secreción de hormonas tróficas o del factor de regulación. O sea, tenemos blancos a nivel, blancos primarios y secundarios, a nivel de hipófisis e hipotálamo. La activina genera un mecanismo de feedback positivo y la folitatina y la inhibina negativo a nivel de la hipófisis. Vieron que tanto los estrógenos como la progesterona actúan en hipófisis, hipotálamo, y las hormonas ováricas actúan principalmente a nivel de la hipófisis. Ahora, ¿tenemos otros factores que pueden inhibir el eje? Sí, tenemos estrés, corticoides, ¿sí? El factor de liberación de la adenocorticotropa, las endorfinas, ¿sí? Generadas por ejercicio, pero ejercicio a nivel de atletismo intenso, ¿sí? Puede generar una inhibición del eje. Y la prolactina, chiquitines, esto ya lo tienen que manejar de los teóricos previos. Producción de leche. La prolactina... ¿Eh? Ahí está. No. ¿Cómo retroalimentación positiva? Esa es la oxitocina. Pero la prolactina, ¿qué función tiene la prolactina? ¿Dónde actúa? En la glándula mamaria. ¿Y qué hace? Produce leche. ¿Qué? Para la activación de... la síntesis. Aumenta la captación de ácidos grasos, ¿sí? Por la glándula mamaria. O sea, la prolactina es la síntesis, la oxitocina es la eyectora. Entonces, ¿por qué la prolactina tendería a inhibir el eje hipotálamo hipófisis-gonadal? Sí, pero ¿por qué? ¿Y en qué situación habría un aumento periférico que genera una inhibición? No para evitar otro embarazo, durante la lactancia. Vos no querés evitar otro embarazo. En realidad, o sea, vos no querés que se active este eje, porque en realidad querés seguir favoreciendo la producción de leche, ¿sí? Y si en realidad la mujer comienza a ciclar, ¿sí? Se perdería en parte la secreción, la síntesis de prolactina que vos querés para seguir estimulando la síntesis de leche, ¿sí? Entonces en realidad vos inhibís el eje para favorecer la lactancia, ¿sí? Ahora, ¿esto cuándo ocurre? Este mecanismo
ocurre en los primeros meses de embarazo, ¿sí? Y depende en realidad de cuánto amamanta la madre, ¿sí? O sea, no es... Ahora en realidad ya las mujeres son más conscientes, ¿no? Y ya piden el anticonceptivo durante la lactancia. O sea, el primer mes la prolactina te va a inhibir el eje. Al segundo mes te va a inhibir el eje. Al tercer mes la mujer ya amamanta menos, empieza a trabajar, entonces en realidad si no toma una pastilla, o sea, si no toma anticonceptivo para la lactancia, ¿puede volver a quedar embarazada? Sí, puede volver a quedar embarazada, ¿está? Entonces, ¿es un mecanismo de retroalimentación negativo? Sí, es, ¿está? Ahora, no es tipo amamanto todo un año y bueno, no me cuido porque estoy amamantando, ¿no? Te tomas la pastillita igual, ¿sí? Porque en realidad esta inhibición también va disminuyendo, ¿sí? Porque también, o sea, la composición de la leche y la función de la lactancia también se va modificando, ¿no? A lo largo del crecimiento del bebé. Bueno, entonces el hipotálamo libera el GnRH, que como dijimos, es una hormona proteica, o sea, que va a actuar a nivel de un receptor de membrana. ¿Qué hace? Aumenta el calcio, activa una proteinquinasa que favorece la síntesis y la secreción de FSH y LH. De manera interesante, o sea, como ustedes saben, las células gonadotrófas, ¿sí?, responden a un mismo factor de liberación. Entonces, ¿cómo sabe la célula cuándo tiene que liberar LH o cuándo tiene que liberar FSH? ¿Entienden? Entonces, es muy importante, ¿sí?, la frecuencia de los pulsos de liberación del GnRH, ¿sí? Se ha asociado que a mayor frecuencia de pulso de GnRH favorece la liberación y la secreción de LH y pulsos de menor frecuencia favorecen la secreción de FSH, ¿sí? Ahora, ambas hormonas también son proteicas, o sea que van a actuar en el receptor de membrana y van a activar, ¿sí?, segundos mensajeros, la proteinquinasa A. Que la proteinquinasa A es una quinasa que vamos a ver que estimula muchas vías, ¿sí?, y favorece la síntesis de muchas proteínas a nivel tanto de las células de la granulosa como tecales. Acá estamos en el folículo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la síntesis de hormonas esteroideas y por otro lado también, como les decía, otras hormonas que pueden generar inhibición a nivel hipofisal. Entonces, miren esto. Lo que estamos viendo acá es cómo se modifica, ¿sí?, la secreción de las hormonas tróficas en función de la secreción de GnRH. Entonces, lo que se ha visto es que si se expone a una secreción continua de GnRH, ustedes saben que la secreción de los factores de liberación es pulsátil, ¿sí? Entonces, cuando se pone a una liberación continua, al principio, ¿sí?, las células gonadotrófas, o sea, lo sensan como un aumento del GnRH, ¿sí? Entonces, frente a un aumento del GnRH, aumenta la liberación de LH. Pero ¿qué pasa? Ese aumento del GnRH, o sea, sube, pero se mantiene, no baja. Entonces, ¿qué pasa? Se da una desensibilización a nivel, ¿sí?, de las células gonadotrófas que genera una caída de la secreción de LH hasta por debajo de los niveles basales. Y esto es lo que se conoce como down regulation. ¿Sí? Una regulación a la baja de las hormonas tróficas, ¿sí?, por una estimulación continua, o sea, por la liberación continua del factor de liberación o del GnRH. Ahora, lo que vieron es que para poder generar un aumento de la LH se necesita, ¿sí?, una liberación pulsátil. Ahora, a medida que aumenta la liberación de los pulsos de este factor de liberación, hay una correlación directa con un aumento, ¿sí?, en la secreción de LH.
Entonces, esto es lo que se conoce como upregulation o regulación al alta. ¿Sí? O sea que si queremos lograr mayor liberación de hormonas tróficas, lo que necesitamos es mayor frecuencia en los pulsos de liberación. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a empezar a entender el ciclo ovárico. Entonces, tenemos hipotálamo, GnRH, hipófisis, FSH. Dijimos que en la fase folicular temprana teníamos que este primer crecimiento se favorecía por la activina que generaba un organismo de retroalimentación y estimulaba la liberación de FSH, ¿no? Y que ese primer momento era independiente de gonadotrofina. O sea que acá estamos, ¿sí?, en la fase de dependencia de gonadotrofina. La FSH, ¿sí?, es la que va a permitir, tenemos folículo, células de la granulosa, células fecales. Entonces, lo vamos a ir numerando, ¿sí?, para poder teorizarlo, ¿tá? Pero ustedes piensen que estos son, estas acciones se van dando simultáneamente, ¿tá?